Salve María, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Escuela de María. Mi nombre es Fernando Ovalle, soy terciario de los Heraldos del Evangelio y el día de hoy, ya que estamos en el mes de julio, vamos a hablar del escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Es una devoción muy difundida entre los católicos, una devoción muy bella que nos trae muchos beneficios y es una devoción ligada a la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Todos sabemos que Nuestra Señora del Carmen también es patrona de los conductores y es muy normal aquí en Colombia, yo creo que en todas las ciudades, ver procesiones, caravanas, ya sea de camioneros, de conductores de bus, de taxistas, de los diferentes gremios de transportadores que la hacen esta caravana, esta procesión, en honra a Nuestra Señora del Carmen como patrona de los conductores y pidiendo su protección. Bueno, ¿de dónde se origina esta devoción a la Virgen del Carmen, esta devoción al escapulario? Esto viene de muy antiguo porque todo comienza, nos lo cuenta el libro de los Reyes, comienza unos 800 o 900 años, si no estoy mal, son como 9 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos en el Antiguo Testamento. Había un rey del pueblo hebreo que se llamaba Acab y este rey tuvo una debilidad y se casó o se unió con una mujer que se llamaba Jezabel. Era una mujer fenicia y una mujer muy mala. Las escrituras cuentan cómo ella era caprichosa, cómo ella era, quería siempre su ventaja, era una mujer muy ambiciosa y ella se casa con el rey justamente para disfrutar de todas las conveniencias de ser la reina y del poder, porque ella tenía mucha afición al poder. Jezabel, lo peor de todo es que ella era pagana y ella idolatraba a dioses falsos, es decir, idolatraba a demonios. Como dice San Agustín, todos los dioses de los gentiles son demonios. Entonces ella logra introducir en el pueblo hebreo, incluso en el palacio real y en el templo, la idolatría a dioses falsos, en este caso a Baal. Entonces el profeta Elías, ¿sí?, él recibe justamente este don de profecía y él se enfrenta al rey Acab, se enfrenta a Jezabel y le señala que es indebido adorar a dioses falsos. Jezabel, viendo que peligraba pues su reinado y que podía poner el pueblo contra ella, comienza una persecución contra San Elías, contra Elías profeta. Y Elías tiene que huir, ¿cierto? Pero él, como castigo por esa idolatría, Dios a través de él envía una sequía para todo Israel, una sequía que duró más de 3 años, fueron, si no estoy mal, 3 años y medio. Y bueno, Elías, por causa de esto, tiene que huir, amenazado de muerte por Jezabel, quien lo buscaba justamente para matarlo. Elías va, se refugia en casa de una viuda y allí se produce un milagro. Todos recordamos que la viuda le da a él un poco de aceite que tenía y harina, y por esa generosidad nunca se le acabó. Mientras estuvo allí San Elías, que fueron los 3 años y tanto, nunca se le acabó ni el aceite ni el pan, y con eso se podían alimentar ella, su hijo y Elías, que vivía allí. Entonces, después de un tiempo, Dios le dice a Elías que regresara, y él regresa y desafía a los 400 sacerdotes de Baal que vivían allí en Israel y a otros 400 sacerdotes de otro culto que en realidad no recuerdo en este momento. Este desafío consiste en colocar una víctima, un cordero, un carnero, un becerro, colocarlo para ser ofrecido a Dios, al verdadero Dios. Pero deberían encender el fuego para el sacrificio sin la mano humana. O sea, pedirle a Dios que fuera Dios, o en el caso de los falsos dioses de Baal, que fueran ellos quienes encendiesen el fuego milagrosamente para el sacrificio. Entonces se reúne todo el pueblo de Israel allí en el Monte Carmelo para presenciar el desafío. El primer turno es de los sacerdotes de Baal,
quienes se apresuraron a hacer sus rogativas, gritos, escándalos, a aplaudirla en manos en alabanza a sus dioses, pidiéndoles a ellos que hicieran el supuesto milagro de encender el fuego. Pasaron las horas, llegó más del mediodía y ellos no lograron hacerlo, por supuesto. San Elías se burlaba de ellos, dice la Escritura, y les decía: griten más alto porque sus dioses deben estar durmiendo. Cuando quedó claro que ellos no pudieron, llegó el turno de San Elías, quien mandó cubrir el altar, cubrir la víctima de agua, con agua, torrentes de agua, que es lo contrario del fuego, ¿no? Y mandó incluso hacer una zanja alrededor, toda llena de agua. Elías, inspirado por el Espíritu Santo, mira hacia el cielo, hace una oración e inmediatamente bajó fuego del cielo que quemó no solo la víctima, el cordero, sino que incineró las piedras y secó todo el agua que estaba alrededor, quedando bien claro que Yahvé era el único y verdadero Dios. Inmediatamente Elías y todos los hebreos exterminaron, acabaron con esos falsos profetas, con esos falsos sacerdotes, los mataron a todos, como cuenta la Escritura, y a partir de ese momento el monte Carmelo quedó como un monte sagrado para todo el pueblo de Israel. Allí se pone la costumbre que algunas personas viven en oración y en penitencia en ese monte. Ya en el siglo XII ya eran muchos los que habían llegado allí a vivir como ermitaños, a llevar una vida de anacoreta, de oración, de penitencia, pidiendo por la salvación de las almas, etc. Ellos vivían en cuevas que había allí, vivían en lugares así, digamos, sin ninguna comodidad, y a todos aquellos que vivían allí se les llamaba los carmelitas, porque vivían en el monte Carmelo. Luego llega una invasión de los musulmanes, que ustedes saben, los musulmanes, al igual que hoy, en aquellos países que vemos en noticias, hacen una persecución feroz contra los cristianos, los matan, los crucifican, les quitan todos los derechos, en fin, una cosa tremenda. Y estos ermitaños, estos carmelitas, fueron víctimas de eso y tuvieron que por eso huir a Europa. Ellos van a Europa y allí ya se unen como una comunidad para llevar esta vida juntos de penitencia, de oración, etc. Entre ellos hay uno que se llamaba Simón Stock, y él se cuenta que él vivía en el tronco de un árbol. Era un árbol muy grande, era un árbol hueco, y allí él hizo su morada de penitencia. Entonces él es general de la orden de los carmelitas y le toca guiar, pastorear la comunidad carmelitana en un momento de gran persecución, como es normal a quien practica el bien, a quien realmente representa el bien, representa a Dios en la tierra, quien llama a la conversión, quien señala el pecado, pues inmediatamente es objeto de una persecución. Eso lo vemos hoy y lo hemos visto en toda la historia. Entonces él pide a Nuestra Señora, él reza muchísimo, pide a la Santísima Virgen que proteja a la orden de los carmelitas, que estaba prácticamente por desaparecer debido a esa gran persecución. Él pide a la Santísima Virgen, estamos ya en plena Edad Media, ¿verdad? Esto es el siglo XIII, y él le pide a la Santísima Virgen con una oración muy bella, en la cual él la llama Flor del Carmelo, ¿sí? Como Nuestra Señora la flor es la belleza, digamos, del Monte Carmelo, haciendo referencia también a aquella nubecita del Monte Carmelo que un día vio Elías. Y esperaba un signo de la Santísima Virgen, un signo de una predilección de ella, de una protección de ella. Y es ahí que la Santísima Virgen le aparece a él y le entrega, miren qué bonito, la Santísima Virgen coge su propio manto y se lo da a él y le dice: recibe, hijo mío muy amado, este escapulario de tu orden. O sea, ella misma pone el hábito, ella fue la creadora del hábito de los carmelitas, es su hábito, su manto, y le dice: como señal de mi cofraternidad, será él un privilegio para ti y todos los carmelitas. El que muera con él
no padecerá el fuego del infierno y es signo de salud, salvación en los peligros, alianza de paz y pacto sempiterno, o sea, para siempre. Imagínense, Nuestra Señora le da más de lo que pide, así es la Santísima Virgen. Uno le pide a ella algo y ella le da mucho más de lo que uno espera. Él le pedía un símbolo de vínculo, un símbolo de protección, y Nuestra Señora le entrega su propio escapulario y le dice estas palabras tan bellas, ¿no? Que será señal de vínculo, etcétera, de salvación, de protección en los peligros, todo eso. Entonces, muy bonito para uno tener en cuenta cómo es Dios, cómo es la Santísima Virgen cuando le pedimos a ella con fe, con amor, con perseverancia. Entonces le entrega su propio escapulario y de allí es el hábito de los carmelitas. Bueno, entonces San Simón Stock, él va a contarle esto al obispo de Winchester, que era también carmelita, y junto con él se hace acompañar de otro sacerdote que se llamaba el Padre Pedro, y deciden escribirle al Papa, en la época era el Papa Inocencio IV, y pidiéndole que apruebe la orden de los carmelitas y que los proteja y les ayude, etc. Entonces, cuando ellos van en camino, va San Simón Stock con el Padre Pedro, van en camino y los detiene unas personas que ven que son sacerdotes y le dicen: Padre, por favor, ayúdeme. Hay un moribundo allí que necesita su ayuda, está endemoniado. Él va hacia el lugar y se encuentra con una escena tremenda. Era un moribundo, imagínense, ya muriendo, porque él había participado en un duelo. Un duelo era cuando dos hombres, por alguna disputa, a veces incluso banal, se citaban a duelo, era un combate a muerte, ¿sí? Entonces, este hombre había participado en un duelo, lo que ya constituía un pecado. La Iglesia lo prohibía, porque cómo la persona va a poner su vida en riesgo y la vida de los demás por algo que no valía la pena. Entonces él ya está herido de muerte, sabe que va a morir y que se va a ir al infierno. Y él, lo peor de todo es que él blasfemaba, ¿sí? Ofendía a Dios, y él decía: me quiero ir al infierno. Y herido de muerte, él le dice al demonio: demonio, ven a vengarte, ve por mi enemigo, o sea, lleno de odio contra el otro. Ante esa situación, todos los que estaban mirando allí vieron a San Simón que se acerca, y él le pone el escapulario que había recibido de la Santísima Virgen, se lo pone encima. El señor o más bien el demonio que lo estaba poseyendo, se retuerce y sale, y este hombre comienza a llorar. Era un hombre bien malo también, ¿no? Él había sido, todos lo conocían por ser un estafador, por ser un hombre de negocios sucios, se aprovechaba de los demás, robaba, pero él comienza a llorar, dándose cuenta de que ya estaba en el momento de la muerte y dándose cuenta de cuál iba a ser su destino eterno. Se arrepiente y él dice: qué tristeza yo no haber amado a Dios durante mi vida, ¿sí? Entonces se convierte, San Simón lo atiende en confesión, le da la bendición, le perdona sus pecados y muere. Fue una gran noticia para todos porque, como les contaba, era un maleante conocido por todos. Y todos vieron que ese hombre, gracias al escapulario de Nuestra Señora del Carmen, se convirtió. Es una cosa impresionante. Entonces, bueno, vale la pena contar, aparte de esto, que corrió la noticia y todo el mundo comenzó a hablar de este escapulario que hacía conversiones, que obraba conversiones. También es importante mencionar que después de esta aparición de la Santísima Virgen, la protección de ella fue tan efectiva que terminó toda aquella persecución. Había un obispo, yo no recuerdo el nombre, que él decía que el escapulario era como un sacramento marial, ¿sí? Como un sacramento marial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un sacramento es una señal que produce gracia. Entonces, de esa manera, el escapulario cumple, por así decir, con esa misma función, ¿cierto? Bonito que Nuestra Señora, ella dejó como símbolo
no dejó una medalla como en otras ocasiones Nuestra Señora ella misma ha mandado acuñar medallas, sino que deja su propio manto, ¿sí? El manto tiene un simbolismo de protección. Un niño con frío se cobija bajo el manto, bajo el poncho de su madre, ¿verdad? Entonces, allí está justamente que produce esa gracia. Y la palabra escapulario viene de escápula, son los hombros, ¿sí? Hay unos huesos que tienen ese nombre y están los hombros. Escápula quiere decir que cubre la persona, toma la persona, ¿sí? Hay que recordar, no es para ponérselo en el bolsillo. Hay gente que lleva el escapulario en el bolsillo o en la pulsera o en el tobillo o peor aún en el espejo del carro, digamos. Bonito que lo tengan, pero bonito que lo lleve, bonito no, necesario que la persona lo lleve justamente porque fue lo que la Santísima Virgen indicó. Escapulario, donde va un cuadrito adelante y otro atrás y cubre totalmente la persona. Bueno, hablemos un poquito de las promesas que hace la Santísima Virgen cuando ella entrega el escapulario. Son unas promesas que son, imagínense, promete la propia salvación, es promesa de salvación, porque ella promete que la persona no padecerá las penas del infierno, o sea, no padecerá el fuego eterno. Y además le promete que morirá bien, o sea, morirá en gracia de Dios. Y además que va a sacar a la persona, el alma, del purgatorio al siguiente sábado después de su muerte. ¿Sí? Entonces recordemos, dice, el que muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. Y lo otro es lo que estaba mencionando, que se llama el privilegio sabatino. Privilegio sabatino es eso, el alma será librada del purgatorio al siguiente sábado después de su muerte. Por eso vemos en la iconografía, cuando vemos una imagen de la Virgen del Carmen, generalmente se representa ya sea en cuadro o también a veces la imagen así en 3 dimensiones, se representa en la parte de abajo hay fuego y están las almas del purgatorio siendo justamente purificadas. Y la Santísima Virgen del Carmen con escapulario en la mano va a recoger ella misma, va a sacar a sus devotos, los devotos de la Virgen del Carmen, los devotos del escapulario, va a sacarlos del purgatorio. Esa es una imagen que yo creo que todos conocemos, ¿cierto? Es muy bonito que sea ella misma. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en esta pausa vamos a escuchar la música Flos Carmeli, que es sacada justamente de la oración que hacía San Simón Stock a Nuestra Señora del Carmen pidiendo su intervención ante la crisis que enfrentaba la Orden de los Carmelitas. Escuchemos este bello canto y continuaremos con la segunda parte de nuestro programa en la cual vamos a hablar de qué es el escapulario, cuáles son los beneficios, cuáles son las condiciones para acceder a todos estos beneficios y cómo es que no debemos tomarlo, cómo es que no debemos utilizarlo. Qué bello este canto polifónico que es compuesto por San Simón Stock, la letra, y que es cantado por unas hermanas religiosas de los heraldos del Evangelio. La letra es muy bella, es a Nuestra Señora del Carmen y se refiere
Flor del Carmelo, vid florecida, virgen y madre singular, en fin, un canto muy bello en honor a Nuestra Señora del Carmen. Entonces continuamos con nuestro tema, estamos hablando del escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, una pregunta, ¿quién puede usar el escapulario? Nuestra Señora no puso ningún límite, cualquier persona puede usarlo. Claro, los privilegios que ella da son para los carmelitas. Hoy por hoy, todo sacerdote tiene la facultad, tiene el poder de imponer, se llama así, imponer el escapulario a una persona con la fórmula de una bendición especial para este caso. Cualquier sacerdote puede hacerlo. Yo uso la palabra imponer, pero no es que usted tiene que, no, la persona voluntariamente quiere recibirlo y le es impuesto, le es puesto sobre sí el escapulario. Recordábamos que decíamos que es como si fuese un sacramento, que no es que sea un sacramento, pero es un sacramental que tiene una materia y una forma. Entonces, la materia pues es justamente el escapulario, son los pañitos de tela, de paño, y la forma es la fórmula. Bueno, entonces alguien diría, pero una persona que está en pecado, que está en una situación, por ejemplo, irregular, tal vez mal casada o algo así, y que no puede comulgar, ¿puede usarlo o no puede usarlo? Yo creo que el primer milagro que fue hecho por el escapulario, por Nuestra Señora, a través del escapulario del Carmen que comentábamos, nos da como que una orientación, nos da el norte. ¿Por qué? Porque la persona que se convierte y que recibe ese beneficio de la Santísima Virgen, justamente tiene un cambio en su vida, ¿sí? Y es lo que el escapulario produce en el alma. El escapulario mueve a la persona, incita a la persona a practicar la virtud, a luchar contra el pecado, a practicar los mandamientos, nos ayuda a cambiar de vida, nos motiva a imitar a la Santísima Virgen. E imitar a la Santísima Virgen quiere decir parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, porque fue ella quien de mejor forma, de mejor manera, imitó las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ella no se queda con nada. A quienes somos devotos de ella nos conduce a Él. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Las condiciones para el privilegio sabatino. Entonces, la Santísima Virgen, ella nos pide algo, pero ella nos da aquello que nos pide. No es como el demonio, que es un engaño que promete y no cumple. Al contrario, la Santísima Virgen nos pide virtud, pero ella misma es la que nos ayuda y nos da los medios para practicar esa virtud. Por ejemplo, una de las condiciones es la práctica de la castidad. La práctica de la castidad en el estado en que la persona esté. Puede ser castidad sacerdotal o de una religiosa, quien tiene un celibato, ¿cierto? Y además de eso, debe guardar la castidad en las miradas, en los pensamientos, en las amistades, etc. Y también para aquellos que somos casados, estamos obligados a la castidad en el estado matrimonial. Quiere decir a la fidelidad al cónyuge, ¿verdad? Y también en fin, a estar lejos de malas amistades, como decía, de malas miradas, ¿no? A veces la televisión que tiene tanta inmoralidad, eso es un deber para todos, mantenernos lejos de ello. Entonces, esa es una de las condiciones que pide la Santísima Virgen para que nos veamos beneficiados con el privilegio sabatino. Entonces, Nuestra Señora ya sabe que nosotros somos débiles. Entonces ella nos pide eso, pero ella nos ayuda, nos da esa ayuda. Además es necesario rezar 7 Padres Nuestros y 7 Ave Marías todos los días. Esto se puede cambiar por quien reza el rosario, ya está incluido. Es una persona que reza el rosario todos los días, entonces puede, por así decir, conmutar, ¿sí? Cambiar por el rosario. Y también nos invita a hacer un ayuno los días miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Entonces, o miércoles y sábado. Perdón, creo que es miércoles y sábado. Pero ese ayuno no es pues el ayuno cuaresmal, es un pequeño sacrificio. Supongamos que la persona está comiendo un postre y no lo termina, sino que deja una cucharadita y no se lo come, que quisiera comérselo, pero se priva de ello y ofrece ese sacrificio a Dios. Bueno, eso es válido. Entonces es un pequeño sacrificio. Pero lo que sí no se puede conmutar,
¿sí? Porque el ayuno se puede conmutar por una obra de caridad, por ejemplo, por un buen consejo a una persona. Se puede, una obra de caridad ya sea corporal o espiritual, se puede conmutar. Lo que no se puede conmutar si es la práctica de la castidad, la práctica de la virtud. Entonces, esto nos da un vínculo con la Santísima Virgen, ¿sí? Y nosotros, al estar ligados a ella, pues no podemos estar buscando el mal, ¿sí? Sería una contradicción una persona que use el escapulario, pero esté por ahí buscando y queriendo el mal y queriendo la condenación. Supongamos, por poner un ejemplo, una persona que es católica, quiere salvarse, o un sacerdote, no puede andar por ahí diciendo malas palabras, ofensas a Dios, palabras groseras. Claro que no, eso sería una contradicción. Entonces, en ese sentido decimos que el escapulario no es un amuleto, ¿sí? Por ejemplo, es común, no sé, paramilitares, guerrilleros o en las pandillas en Medellín, yo recuerdo que utilizaban, se amarraban el escapulario a la mano como pidiendo una protección y salían a matar gente. Entonces, eso claro que no es así. Uno no puede querer congraciarse con la Santísima Virgen usando su escapulario y por otro lado estar ofendiéndola a ella, por lo tanto estar ofendiendo a su Hijo Divino, lógicamente que es una contradicción. Entonces, la persona debe llevar el escapulario, dijimos los 2 cuadritos de paño. Alguien me preguntaba si debe tener algo impreso, si debe ser la Virgen del Carmen, una cruz, el Sagrado Corazón. Lo que pide la norma, lo que pide la Santísima Virgen es el cuadrito de paño, cuadrito de tela. No es necesario que tenga ningún impreso. Si lo tiene, pues mejor, más bonito, nos recuerda más a la Santísima Virgen, pero no es necesario, obligatorio, pues, que tenga un impreso. Una persona que recibe el escapulario se hace parte de la familia de los carmelitas, como que nos hacemos carmelitas y así nos beneficiamos de todas estas bondades que Nuestra Señora prometió. Cuando la persona pues ya se gastó el escapulario, qué sé yo, lo puede cambiar. ¿Qué va a hacer con el viejo? Pues lo puede quemar o enterrar o lo puede guardar si quiere, ¿no? Hay muchos milagros vinculados a esta devoción, milagros de conversión que, en fin, infelizmente el tiempo no nos alcanza para contarlos, pero hay muchos milagros y sé que seguramente ustedes han escuchado milagros de conversión y nosotros podemos ser objetos de un milagro. Todos debemos utilizar el escapulario del Carmen, todo católico, los que ya practican la virtud, los buenos, pues para perseverar en el bien, los malos para convertirse. Uno puede usar el escapulario, pero yo soy malo, malo, malo. Bueno, ¿quiere dejar de ser malo? Sí, quiero, me cuesta. Bueno, pónganse el escapulario y comienza un vínculo con la Santísima Virgen. Ella le va a ayudar. Siempre tenga el deseo, que cayó 1 y 1000 veces, somos humanos, pero ese escapulario nos da un vínculo con ella y muestra un deseo de nuestra parte de justamente practicar sus virtudes. Entonces, hagámoslo con mucha devoción. Recuerden, cualquier sacerdote tiene la potestad para imponernos el escapulario con la bendición adecuada. Recordamos también que de la Orden de los Carmelitas, grandes santos son los que han portado este escapulario. Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, San Juan de la Cruz también, ellos vivieron en la misma época. Ya después está Santa Teresita del Niño Jesús también, ¿no? O tenemos una santa latinoamericana, Santa Teresa de Jesús de los Andes, una santa chilena también del Carmelo y en fin, encontramos monasterios carmelitas en muchos lugares. Y nosotros podemos entonces ser partícipes de esta familia de los carmelitas y beneficiarnos con las promesas del Santo Escapulario. No quiere decir que la persona, si tiene un vínculo con los franciscanos, con los dominicos, ese vínculo se rompe. Claro que no, uno sigue siendo, en mi caso, heraldo del Evangelio, o sigue siendo dominico, o franciscano, jesuita, en fin, pero tiene también este vínculo con la Santísima Virgen del Carmen. Y les recuerdo que Nuestra Señora del Carmen, misteriosa y bellamente, apareció en Fátima en el último día de las apariciones, cuando hubo el milagro del sol. Registra la hermana Lucía, que aparece Nuestra Señora del Carmen portando el hábito del Carmen
o sea que tiene una promesa para el futuro, y también San José. Entonces, bueno, vamos, como es costumbre, a rezar un Ave María pidiendo a la Santísima Virgen que si no llevamos el escapulario, que muy pronto lo podamos recibir, y sobre todo que nos revistamos con el espíritu del escapulario. Recuerden, no es solo el objeto, sino ese deseo de practicar la virtud, de imitar a la Santísima Virgen, porque allí es que tiene realmente un valor. Entonces, eso lo pedimos para todos, también por todas las necesidades de todos los que nos escuchan, principalmente las necesidades espirituales y también, por supuesto, nuestras necesidades corporales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y salve María.